C Sharp siempre fue un lenguaje funcional. En realidad, como que a mí siempre me gustó la plataforma .NET, me parece que es como en serio la mejor plataforma para desarrollar aplicaciones. Y no lo digo desde un fanatismo, desde el lado así como fanatismo ciego, sino simplemente porque es algo que como eh, está bien pensado desde el principio, ¿no? Y además de que está bien pensado desde el principio, desde el primer momento, la evolución es como constante, ¿no? Entonces vemos cosas como C Sharp 5 con estas construcciones funcionales y vemos cosas como el DLR y los lenguajes dinámicos y la plataforma va evolucionando y va incorporando conceptos, como decía Martín, académicos de hace mucho tiempo en un lenguaje industrial y que realmente nos da más herramientas cada vez para poder desarrollar mejores aplicaciones o desarrollar las mismas aplicaciones que ahora, pero con más herramientas. Entonces, como les decía, está bien pensado desde el principio porque, bueno, cuando uno dice programación funcional, lo primero que piensa son en funciones, digamos. Y las funciones siempre fueron ciudadanos de primera clase en C Sharp, ¿no? Cuando uno piensa en un delegate, ¿qué es una variable? Vamos a empezar por ahí. Pero, algoritmos 1 en la facultad, ¿qué es una variable? Es un nombre para un valor, digamos, variable. ¿Y qué es una función, digamos? Una función, ¿y qué es un delegate? Un delegate es un nombre para una función, digamos. Y lo interesante es que un delegate tiene todas las mismas características que una función. Yo lo puedo pasar, le puedo asignar valores, es una función. Es un tipo de variable para una función. Unos me van a decir es una forma fácil de representar un puntero a función, una cosa así, y eso es cierto también, pero en realidad como cuando salió yo, .NET 1, tipo, no le dimos la importancia que tenían los delays, ¿no? Los delays es eso, es tener la función como ciudadano de primera clase en el lenguaje. .NET 2 incorporó más cosas que son muy comunes en los lenguajes funcionales, en particular la inferencia de tipos no, los tipos paramétricos y los métodos polimórficos, que es genérico, ¿no? Es la posibilidad de especificar, hacer código de alguna manera muy abstracto que trabaje con diferentes tipos antes sin saber de antemano cuáles tipos son. Y otra cosa también que incorporó es el tema de los métodos anónimos, que es una forma como fácil es una especie de acceso directo o de syntactic sugar para crear delete automáticamente más fácil. Y además incorporó unas cositas de iteradores a lo que ya había. Y C Sharp 3 y 3 y 3.5 y 4 incorporaron las famosas lambda expression, que en realidad es una sintaxis como liviana, es una forma fácil de hacer lo que ya se podía hacer antes, y que es especificar métodos anónimos y delegate, ¿no? Además incorpora la inferencia de tipo sobre las lambda expression y algo que es fundamental en la evolución de C Sharp, que para muchos es como lo más importante en la plataforma de los últimos años, que es los expression trees, que es todo el framework que hay detrás de las lambda expression y la inferencia de tipos y todo eso para hacer extensibilidad, para incorporar nuevas librerías o para hacer que las librerías que ya tenemos tengan una expresividad más rica. Entonces, a ver, voy a mostrar un poquito de todo esto. Vamos acá al VirtualBox. Muy bien. Yo tengo acá un ejemplito, algunos ejemplitos. Vamos a empezar con este. No, este no. Me van a tener que disculpar porque no estoy acostumbrado a la modernidad de las Macs. Vamos a cerrar esto. Bueno, ¿cuál es la forma tradicional de imprimir un número del 1 al 10? Yo creo que esta, ¿no? Una forma tradicional sería escribir todos los print del 1 al 10. Pero bueno, esta es una forma tradicional de hacer un loop. Ahora, ¿cómo haríamos esto en programación funcional? Bueno, en programación funcional haríamos algo parecido a esto. Suponemos que estamos en C Sharp 2, entonces tenemos que empezar a construir como la parafernalia, digamos, las funciones que necesitamos para poder hacer eso que yo mostré acá. Entonces yo acá tengo una clasecita con algunos extension methods y en particular me creé este método. Es un método for each. Este método, ¿qué es lo que recibe? Recibe la colección sobre la que quiero iterar y recibe un delegate que es
la función que quiero ejecutar sobre cada ítem de esa colección. Yo acá podría escrito, si estuviera en C# 2 tradicional, hubiera escrito toda la sintaxis de delete, o sea, hubiera puesto acá el tipo específico del delete y arriba lo hubiera definido, como mostró Ángel en algún ejemplo por ahí. Bueno, en C# 3.5 o 3, no me acuerdo, existe este shortcut que es esta clasecita action. Hay dos clases, action y func. Action es una forma, es como un delegate genérico para cualquier función que recibe un parámetro y no devuelve nada. Esto, si lo abrimos con Reflector en el código compilado, lo que me genera es un delegate con un nombre raro. ¿Y qué es lo que hace esto? Hace eso, itera por cada ítem y le aplica la función que yo defino. También en C# 2 no existían el método range. Entonces, yo acá creé un método range que lo que hace es utilizar otra característica que tienen los lenguajes funcionales y que se incorporó en C# 2, que es el shield. Acá básicamente lo que estoy haciendo es definiendo la función, pero definiéndola por partes, digamos. Cuando uno, no sé si matemáticamente, pero algorítmicamente define una función, en realidad necesita definir todo lo que va a ser la función. Yo acá lo que estoy diciendo es, en vez de tipo generar todos los números y devolverlos, lo que estoy diciendo es, bueno, anda construyendo lo que va devolviendo la función a medida que se va necesitando. Eso es ese es un concepto muy común en programación funcional y que en C# se incorporó en C# 2 con este shield. En la vida diaria, ¿qué significa esto? Significa que yo puedo hacer una función que tipo no necesite evaluarse completamente antes de devolver el valor y por supuesto es más performante, digamos. O en algunos casos puede ser más performante. Entonces, volviendo acá a Numbers, la versión funcional de este mismo código que está acá arriba es esta, ¿no? Yo hago un for each, yo tengo mi funcioncita for each, a la que, tipo, con otra función funcional voy generando de 10 números a medida que los voy necesitando, y después le paso una función, como si fuera una variable, que es la que efectivamente va a tener el código que va a ejecutar, ¿no? Fíjense la sintaxis, ¿no? Yo paso una función, que es la que está acá abajo, esto es muy conocido, seguramente lo van a conocer, pero que es la función que tengo acá abajo. Entonces, fíjense, las funciones en C# son ciudadanos de primera clase. Yo las puedo pasar y las puedo administrar como si fueran variables. Ahora, fíjense, ¿no? Uno como que, en realidad, en el día a día uno está acostumbrado a hacer una cosa como esta. En realidad, no hay mucha diferencia entre esto y esto. Hay una línea de código. Lo que pasa que, para empezar, esto como que es mucho más entendible. Ahora les ponemos un ejemplo donde se ve, el código es más claro y es más expresivo. Uno dice, bueno, para todos los elementos de la lista que sigue a continuación, le aplico la función que sigue a continuación. Es como más claro el código. Por otro lado, ir teniendo estas funciones que yo me voy creando, que ya existen en la plataforma, ¿no? Esta librería de funciones de las que yo hablaba en el slide, me permiten como tener una reutilización como muy grande, ¿no? Este código de acá es como medio poco reutilizable, porque yo tengo que escribir este for en cada otro lugar que vaya a hacer algo parecido. En cambio, yo tengo mi función for each y esa función for each yo la puedo reutilizar. Y tengo la función range que me genera los números y la puedo reutilizar, y tengo la función display. Lo siguiente interesante que se desprende de esa conclusión es que yo puedo hacer unit testing para cada una de las piezas del algoritmo. El algoritmo completo es generarme los números e imprimirlos, y yo, ¿cómo hago unit testing de este algoritmo? Tengo que hacer unit testing del algoritmo completo. Acá puedo hacer este unit testing de cada algoritmo, de cada parte del algoritmo. Eso me simplifica el testeo y me simplifica el debugging. Y lo siguiente que tiene interesante esto es que esto es muy plausible de ser concurrente. Esto que está acá, si yo hiciera algo acá adentro, ¿no? Sumar a la variable, con Martín o algo así, ya automáticamente no lo puedo hacer concurrente, porque yo estoy dependiendo, esta variable es mutable, yo estoy dependiendo del estado del for anterior. Este código es inmutable, ¿no? Cada una de estas piezas no necesita conocer el estado de arriba. Ahora, eso igual también tiene un side effect que muchos lenguajes funcionales tienen, y después vamos a ver cómo se puede aplacar, que es que esto consume más recursos que esto. Porque yo acá mínimamente voy a estar en el heap, voy a estar teniendo 10 punteros a esta función, creando y destruyendo punteros a esta función
10 veces o la cantidad de veces que yo itere sobre esto. En cambio acá no tengo en el heap no tengo función, no tengo nada, trabajo directamente. Entonces, a veces esta comodidad también implica que perdemos performance o perdemos características del lenguaje. Bueno, en C# 3.5 se empiezan a agregar como más cositas a las que yo dije. Bueno, la primera cosita que se empieza a agregar es que yo puedo hacer, vamos a comentar esto así, o directamente borrarlo. Y ¿alguien se acuerda cuál es el control K, no? Con el control K. Ahí está, muy bien. Bueno, lo primero que se agrega en C# 3.5 es los extension methods, que es esa como magia donde yo puedo agregar métodos a cosas que ya existen. Entonces, yo lo que estoy haciendo acá es el método es igual al anterior, lo único que estoy diciendo es ese método, este método agregáselo a cualquier cosa que implemente id enumerable y hago el for each. Entonces, la versión 3.5 de este programita es esta de acá. Enumerable entre 5 ya tiene un extension method range, así que el que yo había programado no lo necesito, pero que lo voy a descomentar, esto de acá, control KU. Mi for each ya directamente se le pega a la colección de enumerable que me devuelve range. Y entonces yo lo siguiente que hago acá es utilizar las sintaxis estas que yo les comentaba, que salió en 2.0, que son los métodos anónimos. Estoy creando un delete on the fly con el código que yo quiero ejecutar, para evitarme tener que poner la función. En 3.5 se agrega esta otra función que está acá, este otro tipo como control KU, que son las lambda expression, que fíjense que es una forma, en realidad, si nos ponemos a pensar, esto es lo mismo que lo que está arriba. La diferencia es que esto es una forma como más expresiva y más corta de definir un delete. Yo lo que estoy haciendo acá es definiendo un delete y de hecho esto es un objeto, ¿no? Cuando yo lo recibo en la función for each, lo recibo como una variable, como un action. Entonces, fíjense cómo tipo, el lenguaje va evolucionando, pero desde el vamos está bien construido, ¿no? Porque en realidad lo que va evolucionando es la sintaxis para ser más cómodo, para incorporar conceptos de sintaxis de otros lenguajes, pero la base es la misma, digamos, ¿no? Y lo que voy haciendo es tipo agregando comodidad de versión en versión. ¿Se entendió acá? Sí, ¿no? Esto es como simple. Bueno, a ver, machete, ¿con qué seguimos? Con esto. Bueno, ahora acá tengo sí algo un poquito más interesante. Yo quiero hacer una función que levanta un archivo de texto y me cuenta las palabras que existen, ¿no? Me cuenta cuántas palabras existen en ese archivo de texto, hay en ese archivo de texto y cuántas ocurrencias de cada palabra, cada ocurrencia individual. Definiendo palabra como secuencia de caracteres separada por un espacio. Entonces, esto uno lo hace generalmente así, secuencial y no funcional. ¿Y cómo hace? Bueno, levanto el archivito, lo leo hasta el final, separo las palabras, le saco el espacio de las palabras, porque cuando uno hace ese split me queda un espacio al final, le saco el espacio al final, me creo un diccionario y entonces en ese diccionario ¿qué voy haciendo? Si la palabra ya está, le sumo 1, si la palabra no está, lo agrego y le pongo 1. Y al final vuelvo a recorrer ese diccionario y lo que hago es imprimir los resultados. Bueno, ¿cómo es la versión funcional de esto? La versión funcional de esto es algo así.